Buenas noches, mi nombre es Iván Saldarriaga. A continuación, de acuerdo pues a lo que está estipulado en la guía de la materia de instrumentación virtual de la etapa 3, en la parte individual, dice que se debe realizar un video como evidencia del desarrollo de las actividades prácticas propuestas. Entonces, básicamente, aquí tengo el desarrollo de cada uno de los ítems desarrollados en la parte individual. Del primer ítem es cómo crear un instrumento virtual, sus aspectos más relevantes. Segundo ítem es el desarrollo de la interfaz gráfica de la estación meteorológica, en donde se diseñan por condición propia un instrumento para hacer mucho más llamativa la interfaz gráfica. Punto 3 es desarrollar un sistema de adquisición de datos, un sistema de almacenamiento de datos para almacenar y dejar un registro de todos los datos de la interfaz en un archivo tipo Excel, tipo Word. En este caso pues un archivo tipo Excel. Y aquí tenemos la evidencia de cómo queda el archivo Excel con cada una de las variables que se está manejando en el sistema. Voy a centrar en explicar la interfaz gráfica, que es, digamos, el punto más relevante, donde está el diseño de los instrumentos propios y el resto de gráficas y de elementos que hacen parte de la interfaz. Entonces tenemos por recuadro dividido cada una de las señales: temperatura, humedad relativa, presión atmosférica, velocidad. Y en la parte derecha tenemos la parte para lo que es el almacenamiento de datos y una parada de emergencia en caso tal. Entonces en esta parte se trató de implementar un indicador de temperatura digital. ¿Cómo se desarrolló este indicador de temperatura digital? Ya que no hace parte, digamos, de los instrumentos o de las herramientas comunes que da LabVIEW, sino que se crea por medios propios. Básicamente tengo instalado en LabVIEW el módulo DSC. Este módulo DSC es una serie de imágenes que permiten insertar en LabVIEW para crear una interfaz mucho más llamativa y mucho más entendible y comprensible para el usuario. Entonces básicamente este instrumento, tomamos la imagen de una de las que aparece aquí. Esto está dividido aquí por categorías: medidores, tenemos bombas, tenemos switches, tenemos válvulas, tenemos tanques, tenemos una serie de imágenes, por decirlo así, para poder, digamos, hacer de forma más interactiva nuestra interfaz. De esa manera logramos insertar estos instrumentos por diseño propio. Señal de humedad, tenemos un sensor de humedad DHT11 con su respectivo indicador digital. Presión atmosférica, tenemos un indicador digital. Y en el anemómetro tratamos de simular o de representar gráficamente cómo es el anemómetro. Se obtiene la señal y es visualizado en este instrumento. Básicamente esa es la parte de la interfaz. Digamos, la parte de acá corresponde a lo que es el almacenamiento de los datos. Entonces se crean, digamos, este tipo de elementos para poder definir dónde va a quedar almacenado el archivo que quiero crear. Se puede cambiar el nombre, no quedar como test, sino que como prueba 1 se le puede dar el nombre que más se desee. Y tenemos un interruptor para habilitar o inhabilitar lo que es el almacenamiento de datos. Y el parada de emergencia. Esto en cuanto a la parte, digamos, gráfica que va a ver el usuario. El programador va a ver este diagrama de bloques. Este diagrama de bloques es similar al del punto anterior, solamente que aquí ya está agrupado todas las variables. Ya tenemos aquí la señal de temperatura, humedad, presión y velocidad.
Entonces tenemos la comunicación con el puerto serial, el dato que llega a la comunicación puerto serial, discriminamos cada una de las variables, temperatura, humedad, presión, velocidad. Ese valor lo representamos en los diferentes indicadores e instrumentos. Y posterior, ya después de tener el dato numérico, porque aquí realizamos una conversión de dato string a dato numérico, manejamos lo que es el almacenamiento de datos. Aquí en cuanto al almacenamiento de datos, se tiene, este es el archivo principal o digamos el bloque principal, que es el que me va a generar el archivo y me va a recibir, digamos, los datos para crear el archivo. Esta parte de acá es la manera de digamos, decirle a este archivo que cree por cada variable una columna. ¿Qué quiere decir esto? Por la variable temperatura tenemos una columna en el archivo Excel. Con la variable humedad, otra columna y así sucesivamente con cada una de las columnas. Está volviendo los datos de una forma dinámica. Aquí agrupamos los datos y los enviamos al archivo de texto. En este caso un archivo tipo Excel. Que al final de la operación vamos a tener datos así. Le damos que nos visualice el tiempo y cada una de las variables en una columna diferente para tener el almacenamiento de datos de una forma más organizada. Eso es todo. Esta es la explicación, digamos, de la etapa 3. Muchas gracias por la atención. Buenas noches.